Okay, I'm going to help you calculate the velocity of a moving car and a moving truck. This is going to be an example, and then afterwards you are going to use Edulastic to finish doing more examples, okay? I am going to make two different screens so it's easier to look, so give me 1 second. Okay, ahora yo completo un ejemplo para ti para calcular cómo calcular la velocidad de un camión y un carro. Primero, yo cambiar las direcciones de las pinturas. I'm going to change the directions of the picture so it's easier to see. Okay? So, número uno, what is the truck's change in position? So, esta pregunta significa, ¿qué es, cuántas distancia pasar o cuántas distancia cambiar del camión? Okay, so primero es 60, at first is 60, y el camión terminé es 150, it stops at 150. So, ¿cuántas espacio entre este y este? You can do this two ways. Primero, tú puedes contar cuántas espacio o tú puedes restar. I'm going to count first. So, para contar, empezar para 60 y es este aquí 10 pasar. So, 60 a 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 espacio. ¿Ok? So 90 está aquí, entonces marque C. Si quiere restarlo, entonces yo escribo para ti. Aquí es 60, terminé en 150, entonces restar los dos números. Si es 150 restar 60 es 90, ¿sí? Mismo. ¿Ok? Segunda pregunta. What is the car's change in position? So primero nosotros empezar cuántas espacio entre el camión. Ahora nosotros contar cuántas espacio entre el carro. Ok, so el carro empezar para 10 y para 190. Si quiere contar o si quiere restar, no me importa. Yo creo que restarlo es más fácil, entonces yo restarlo. Ahora, 10, 190, restarlo está aquí. 190 restar 10 es 180. Entonces, la distancia cambiar, 180. Pregunta número 3. Número 3. What is the truck's change in time if it started at 2 p.m. and stopped at 3 p.m.? So, ¿qué es el cambiar de tiempo si empezara a 2 en la tarde y para en 3 en la tarde? Entonces, aquí es más fácil. ¿Cuánto tiempo pasar? Just solamente el restarlo. So, mira aquí. 3 restar 2 es 1. Entonces, 1 hora cambiar. Para el camión. Para el carro, what is the car's change in time if it started at 2 p.m. and stopped at 5 p.m.? Para el carro, si empezara a 2 en la tarde y para 5 en la tarde, ¿cuántas horas pasar? Solamente restarlo. So mira aquí, empezar para 5, restar 2 es 3 horas. Número 4, 3 horas. Okay? Número 5. What is the truck's velocity? ¿Qué es la velocidad del camión? Ok, para velocidad tú necesitas la distancia, está aquí, 90 kilómetros, y el tiempo, 1 hora. Entonces tú necesitas dividir los dos, distancia dividido tiempo, 90 dividido 1 es, lo siento. Muy bien. Ok, 90 dividido 1 es 90. Está aquí, entonces la respuesta es letra C. Ok, para el carro. Número 6. What is the velocity of the car? ¿Qué es la velocidad del carro? Otra vez, ahora el carro mueve 180 kilómetros.
el tiempo es 3 horas, entonces tú necesitas dividir los dos números. 180 dividir 3, 180 dividir 3 es 60. 60 está aquí. Y marque letra G. Whose velocity was the highest? So, ¿cuál velocidad es más alta? Camión, carro, both had the same velocities. Los dos tienen misma velocidad o ninguno. ¿Ok? So, entonces, mira aquí. El camión es 90. El carro es 60. Entonces, el camión es más rápido y tiene alta velocidad. Es la letra A. Okay? Hopefully this example serves to help you with your Edulastic. If you need more help, I'm posting a second example, and that will hopefully help you finish your Edulastic problem. Tonight, we're going to post some acceleration questions. If you have any questions, please send me a text message. Si tiene preguntas, si necesita ayuda, por favor, mandar un texto. Mi número es 949-351-6476. Ok, gracias. Buena suerte.